presencia, Señor.
Que tú nos enseñes en esta tarde y que cada oración que hemos hecho, Señor, a tu tiempo tú des una respuesta conforme a tu bendita y santa voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Que Dios les bendiga. Ánimo. Pueden sentarse donde gusten, hay suficiente espacio. Sabemos que estos comienzos no van a ser nada fácil, pero tenemos que empezar. ¿Alguien dice amén? Los comienzos son difíciles, pero si nunca comenzamos, entonces nunca va a suceder nada. La mayoría de ocasiones, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos sueños, cuando tenemos grandes metas, todo se va abajo y nada se logra por una simple y sencilla razón. ¿Saben cuál es? No arrancar, no comenzar. Así es que por experiencia se los digo, podemos anhelar muchas cosas, podemos soñar muchas cosas, podemos tener grandes metas, podemos pensar en grande, pero mientras no arranquemos, mientras no comencemos, nada va a suceder. El primer paso para poder llegar a ser lo que Dios nos ha encomendado es arrancar. Amén. Así es que bienvenidos todos, qué alegría que se animaron, qué bueno que están aquí. En el día jueves hay más posibilidad del social distancing, ya no son 6 pies sino hasta 12, ¿verdad? Así es que no se preocupen por mantener la distancia porque hay suficiente espacio. A los que están en línea conectados, les estamos esperando con los brazos abiertos en el momento en que ustedes tomen su decisión de regresar a la casa de Dios los días jueves al seminario bíblico con clases presenciales. Vamos a estar aquí esperándolos con los brazos abiertos. En el momento en que ustedes decidan, las puertas de las instalaciones de nuestra iglesia van a estar abiertas. Mientras tanto, si son personas de alto riesgo, por lo cual tienen que permanecer en casa, si son personas que no han salido a trabajar todavía, que no han salido a la tienda porque corren riesgo, que se han quedado en casa y van a seguir quedándose en casa y no pueden venir a la iglesia, vamos a estar aquí para ustedes en el momento en que ustedes se decidan a salir de casa y venir a la casa de Dios, donde estamos teniendo todas las precauciones necesarias para que nadie se contagie. Yo creo que corre más riesgo en los días de paseo, en el trabajo y en las tiendas que en las instalaciones de la iglesia. Aquí tenemos wipes que cada quien tiene que traer, puede traer su máscara, tenemos hand sanitizer. Antes de irnos desinfectamos absolutamente todo. Así es que estamos tomando todas las precauciones. Creo que el lugar más seguro donde podemos estar es en las instalaciones de la iglesia. Amén. Así es que vamos a estar aquí con los brazos abiertos. Sin más, tomen ustedes sus propias decisiones. Aquí vamos a estar cuando ustedes decidan para enseñarles de la palabra de Dios. Mientras tanto lo hacen en línea y les agradecemos mucho el estar conectados. Hoy cerramos con esta clase, con este curso de la historia de la iglesia. ¿Para cuántos ha sido de gran bendición? Amén. Si usted ha estado siguiendo la lectura, el ritmo de lectura y ha terminado el libro, hemos hecho un recorrido desde la iglesia del libro de los Hechos hasta lo que es la iglesia moderna. En estos últimos capítulos que vamos a estudiar hoy, vamos a ver la etapa de la iglesia moderna, y ustedes que estuvieron leyendo se han dado cuenta de dónde salen muchos grupos que habíamos visto y escuchado, pero que no sabíamos qué eran, de dónde venían, quiénes eran. Por ejemplo, la iglesia metodista, ¿verdad que sí? Una iglesia, una denominación muy famosa. La iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, la iglesia pentecostal. ¿De dónde surgen todas estas denominaciones? ¿De dónde surgen todos estos grupos? ¿De dónde surgen todas estas iglesias? Eso es lo que estudiamos en casa y leímos, y es en lo que nos vamos a concentrar hoy. En el capítulo 21, si me siguen por ahí, ¿ya lo tenemos? Yo lo tengo en la página 251. ¿Ustedes en qué lo tienen los que tienen libro físico o todo lo tienen virtual? ¿100 qué? 151. Ok, yo lo tengo en la 251. Los que tienen libro físico la tienen en la 151. Ok, perfecto, gracias mi hermano. Entonces la iglesia moderna desde el 1600 ¿qué? 49 hasta la actualidad. Vamos por la primera parte. Movimiento puritano
avivamiento wesleyano, movimiento racionalista y movimiento anglo-católico. ¿Ok? Esas son las ramas o ramificaciones de pensamiento que vamos a estar estudiando. En nuestro estudio del periodo moderno, los últimos 2 siglos y medio, nuestra atención se dirigirá especialmente a las iglesias que surgieron ¿de qué? De la Reforma. La Iglesia Católica Romana ha seguido su propio camino aparte por completo del mundo protestante y está fuera de nuestro horizonte. Ahora, ¿por cuál línea nos vamos a dirigir? Nos vamos a dirigir por la línea o el camino de la Reforma que trajo la formación de todas las iglesias protestantes o todas las iglesias cristianas. La Iglesia Católica Romana toma su propio rumbo, decide permanecer con sus propias creencias, decide permanecer con sus propios dogmas. A pesar de no tener fundamento bíblico, decide permanecer con sus propias tradiciones, y nos vamos a enfocar en lo que hizo la diferencia en las iglesias reformadas y los grupos que se formaron. ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, qué bueno es escuchar amenes. De verdad, ya los extrañaba. No es lo mismo estar ahí en la oficina que aquí. Ok. Ahora, vamos adelante. Nuestro propósito será trazar de forma breve ciertos movimientos importantes que desde la Reforma influyeron sobre los países protestantes como Inglaterra, Alemania septentrional y Estados Unidos. Poco después de la Reforma, 3 diferentes grupos aparecieron en la iglesia. El elemento romanista, que buscaba amistad y nueva unión con Roma. ¿Okay? El anglicano, que estaba satisfecho con las reformas moderadas llevadas a cabo bajo el rey Enrique VIII y la reina Isabel. Y el grupo radical protestante, que anhelaba una iglesia igual a la establecida en Ginebra y Escocia. Este último grupo llegó a conocerse como puritanos. Entonces vemos 3 grupos de religiosos, ¿verdad? O de creyentes. El elemento romanista, que buscaba la unión con Roma. Después el anglicano, ¿okay? La iglesia anglicana, satisfecha con las reformas hechas a la iglesia por el rey Enrique VIII y la reina Isabel. Pero luego estaba el grupo de los puritanos. ¿Qué querían hacer los puritanos? ¿Se recuerdan la clase pasada? Ellos querían que la iglesia fuera una iglesia neotestamentaria. El modelo a seguir puritano es un modelo a seguir de la iglesia establecida por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? All right, vamos adelante. Eso surgió alrededor del 1654. Se oponía con tanta fuerza al sistema anglicano bajo la reina Isabel que muchos de sus líderes fueron al destierro. Los puritanos también tenían una división interna de 2 elementos: los que favorecían la forma presbiteriana y los que buscaban la independencia de cada sociedad local, conocidos como independientes o congregacionalistas, que eran el elemento más radical. Sin embargo, hasta entonces todos estos grupos permanecían como miembros de la iglesia ¿qué? Inglesa. Ahora, ¿de dónde viene la iglesia de los Estados Unidos? De Inglaterra, right? De la iglesia inglesa. Ahora, muchos de los desterrados que llegaron a colonizar a los Estados Unidos, ¿quiénes eran? Eran parte del grupo de los puritanos, que debido a sus creencias religiosas eran desterrados de Inglaterra y llegaron aquí y llegaron a colonizar. ¿Vamos bien hasta ahí? En la lucha entre Carlos y Yale, los puritanos fueron los campeones de los derechos populares. Al principio el grupo presbiteriano llegó a dominar por orden del parlamento una asamblea de ministros puritanos celebrada en Westminster en 1643. Preparó la confesión Westminster y los 2 catecismos, considerados por tanto tiempo como los ideales presbiterianos y congregacionalistas. Durante el gobierno de Oliver triunfó el elemento independiente o congregacionalista. ¿Okay? Con Carlos II, los anglicanos asumieron otra vez el poder y persiguieron a los puritanos por
no conformistas. Después de la revolución de 1688 se reconocieron como disidentes de la Iglesia de Inglaterra y obtuvieron derechos como organizaciones separadas. Fueron por completo desde la iglesia establecida. Del movimiento puritano surgieron 3 iglesias. ¿Cuáles fueron? Presbiteriana, congregacionalista y bautista. ¿Ok? Entonces, de este movimiento surgen 3 denominaciones. Ahora vamos a ver cómo se van formando. En la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de decadencia. Los servicios religiosos eran formalistas y fríos, con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Ahora, para este tiempo ya se estaba desarrollando otro movimiento de pensamiento que era el racionalista. Todo se debe de explicar en base a la razón. Entonces se exigía que cada historia de la Biblia o relato bíblico fuera basado en la razón. Pero es imposible. ¿Por qué? Porque Dios va en contra en muchas ocasiones de lo racional. En su poder Él es milagroso. ¿Cómo ustedes explican un relato de que un mar se abrió en 2 para que un pueblo pasara en seco? No hay razón que lo pueda explicar. ¿Cómo ustedes explican que caía maná del cielo para alimentar un pueblo? Racionalmente es inexplicable, porque Dios no se basa en la razón. Él es un Dios hacedor de milagros y de maravillas. Yo no sé si le pueden dar un fuerte aplauso al Señor. Él es un Dios hacedor de milagros y de maravillas. No podemos entender o conocer a Dios en base a la razón. Ahora, cuando la iglesia se vuelve exageradamente intelectual, porque todos los extremos son malos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Cuando la iglesia se vuelve exageradamente intelectual, le dio lugar a la frialdad espiritual. ¿Sí ven? La pasión y la entrega fueron en segundo plano. Y todavía hay muchas personas así que dicen, no, lo más importante es la Biblia y el conocimiento bíblico, y son más fríos que el Polo Norte. ¿Cierto o no es cierto? Conocen toda la Biblia, pero no levantan manos santas, como dice la Biblia cuando adoran a Dios. Todos levantando manos santas. Conocen la Biblia, pero no los ves orando de rodillas. Entonces, eso fue lo que pasó en estas iglesias. Se fueron al extremo del intelectualismo que dio lugar a la frialdad espiritual. Ahora, la iglesia anglosajona, vamos a ponerles nombres a denominaciones: metodistas, bautistas, congregacionalistas, que son las que vemos en cada esquina, ¿reflejan el nivel moral bíblico o no? Si ustedes tienen trato con un americano, ¿qué les va a decir? ¿Yo soy qué? ¿Todo mundo aquí es qué? ¿Católico o cristiano? Cristiano. ¿Y a qué iglesia van? A una iglesia bautista, la mayoría de ellos. Iglesias bautistas ustedes ven en cada esquina, ¿verdad? O a una iglesia presbiteriana o a una iglesia metodista. Pero resulta que todavía en la actualidad sigue el mismo problema moral, porque hay gente que llega a las iglesias cada domingo por tradición, pero que su estilo de vida no modela lo que la Biblia enseña. ¿Me siguen o no? En otras palabras, se lo voy a decir más claro. En Estados Unidos ser cristiano es como en los países nuestros ser católico. Todo el mundo es católico, pero borrachos. Todo el mundo es católico, pero mujeriegos. Todo el mundo es católico, pero parrandero. Todo el mundo es católico, pero de la vida galante. Todo el mundo es católico, pero vive en unión libre. La moral, aunque vayas a misa todos los domingos,
no hay un cambio moral en tu corazón, ni en tu vida. ¿Cierto o no es cierto? Lo mismo con los cristianos americanos. No voy a generalizar, pero con la mayoría de ellos. Vienen a la iglesia y después de la iglesia se van al bar a beber, hasta emborracharse. Los ves en el trabajo, son cristianos, pero parecen pipas, fume y fume y fume y fume. ¿Por qué es malo fumar? Ajá. Bueno, aparte de que te dañan físicamente, pero es malo fumar. ¿Por qué? La iglesia cristiana, nosotros los cristianos no prohibimos nada. La que prohíbe es la Biblia. Dice que tú debes de cuidar ¿de qué? Del cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es que no usamos drogas, porque cuidamos nuestras neuronas. ¿Verdad que sí? Que son parte del templo del Espíritu Santo. Por eso es que no fumamos tabaco, porque dañamos nuestros pulmones y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué no vivimos en unión libre? Porque Dios nos ha llamado a ser una sola carne. Porque dice la Escritura que no podemos nosotros como templo del Espíritu Santo unir nuestros cuerpos a una ramera. Porque cuando tú te fundes en una relación sexual, te fundes siendo uno. Por eso dice la Escritura, las cosas que le vamos a pedir a la iglesia gentil son sencillas, y una de ellas es: huyan de la fornicación, huyan de la sangre, huyan de los ídolos. ¿Cierto o no es cierto? Mas sin embargo vemos a muchos jovencitos en las iglesias anglosajonas que viven como pareja, llevan una vida sexual exageradamente activa, de fiestas, etcétera, y que moralmente no reflejan que son cristianos. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso fue lo que sucedió. Tú puedes conocer a una persona que sepa mucho de la Biblia, pero aún así ser fría espiritualmente y moralmente decadente. ¿Vamos bien? En la primera mitad del siglo XVIII, las iglesias de Inglaterra, la oficial y la disidente, cayeron en un estado de decadencia. Los servicios religiosos eran formalistas y ¿qué? Y fríos, con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Un grupo de predicadores sinceros, dirigidos por los hermanos ¿qué? Juan y Carlos Wesley y Jorge Whitefield, despertaron a Inglaterra de ese estado. De estos, Whitefield era el más poderoso que predicador. Conmovía el corazón de miles de personas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Carlos Wesley era el poeta sagrado cuyos himnos han enriquecido toda colección de su día. Pero Juan Wesley fue sin duda alguna el indiscutible líder y estadista del movimiento. En inglés se llama John Wesley. Estos tres personajes provocan la reforma, digámoslo de esta manera, espiritual de la iglesia cristiana. Son los que tratan de regresar la pasión espiritual, la entrega, el deseo ardiente y ferviente, la sed y la hambre de la cual habla el salmista cuando dice: como el siervo que brama. Una versión dice busca, pero en realidad es brama por las corrientes de las aguas, así clama, gime por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es hambre, esa es sed espiritual, ese es deseo, eso es búsqueda, eso es pasión. Eso se había perdido. Los altares estaban vacíos, no había lágrimas, no había búsqueda, no había corazones llenos del deseo de Dios. Lo único que había era formalismos y religiosidad. Estos hermanos comenzaron a predicar de acuerdo a la iglesia del Nuevo Testamento y provocaron un cambio extraordinario, ¿ok? A los 35 años de edad. ¿Quién tenía 35 años de edad?
Juan Wesley, ¿ok? A los 35 años de edad, ¿qué sucedió? Mientras desempeñaba las funciones de clérigo anglicano, Juan Wesley halló la realidad de una religión espiritual entre los moravos, un cuerpo de disidentes de la iglesia luterana. En 1739 empezó a predicar el testimonio del Espíritu como un conocimiento interno personal y formó sociedades con los que aceptaban sus enseñanzas. Al principio estas sociedades las dirigían líderes de clases, pero más tarde Wesley convocó un cuerpo de predicadores laicos para que llevaran sus doctrinas y relataran su experiencia en todo lugar en la Gran Bretaña, en las colonias estadounidenses. Y sus seguidores muy pronto se les llamó como metodistas, y Wesley aceptó el nombre, metodistas wesleyanos. Ahora ya saben de dónde vienen los metodistas, ¿verdad? Del liderazgo de Juan Wesley. ¿Qué buscaba John Wesley y para qué preparó predicadores? ¿De qué iba a hablar? Del Espíritu, de una relación personal, espiritual con Dios, que no te llevaba a estar frío espiritualmente, sino apasionado. Y comenzó a predicar y a predicar y a predicar. Preparó predicadores y llegó a ser uno de los más grandes líderes de la historia. Aunque por muchos años sufrió violenta oposición en la iglesia de Inglaterra y no se le permitía predicar en sus púlpitos, Wesley afirmó ser miembro fiel, considerando su sociedad como una denominación separada. No como una denominación separada, sino una organización dentro de la iglesia inglesa. Sin embargo, después de la Revolución estadounidense en 1784, organizó ¿a quiénes? A los metodistas en Estados Unidos, que en ese tiempo eran ¿cuántos? 14,000 en una iglesia separada según el plan episcopal, y les puso superintendentes, título que prefería al de obispo. Sin embargo, pronto en Estados Unidos se prefirió el nombre de obispo y se generalizó. ¿Okay? El movimiento wesleyano despertó a un nuevo poder de la vida cristiana entre clérigos y disidentes. También condujo a la creación de iglesias metodistas bajo formas variadas de organización en muchos países. En el continente americano, al principio del siglo XX, los miembros de la lista de los metodistas ascendía a más de ¿qué? 6 millones de creyentes metodistas. Ningún líder en la iglesia cristiana ha tenido tantos seguidores personales como Juan Wesley. ¿Se pueden imaginar 6 millones de personas que aceptaron las enseñanzas y que fueron transformadas a ver la vida cristiana de una manera diferente, de una manera neotestamentaria? Ahora, ¿qué ha pasado? No en todas las iglesias, pero en muchas iglesias metodistas. Esa esencia de Juan Wesley, de una relación y de esa sed y esa hambre espiritual y de una vida espiritual, ya no es la misma. Nuevamente la tradición se ha ido por encima de la escritura. ¿Qué sucede cuando le permitimos a la tradición que vaya por encima de la escritura? Todo se va abajo. Porque preferimos otras cosas antes que la palabra de Dios. La reforma estableció el derecho del juicio privado. Eso lo vamos a dejar. Ustedes lo pueden estudiar después. Vámonos adelante. El espíritu racionalista, ¿me siguen hasta ahí? Creció hasta que a casi todas las universidades de Alemania las dominó el racionalismo. Esto llegó a su apogeo en la publicación de la vida de Jesús por Friedrich Strauss en 1835, procurando demostrar que el relato de los evangelios eran ¿qué? Mitos y leyendas. Esta obra la tradujo George Eliot, Mary Ann Evans en 1846 y obtuvo amplia circulación en Inglaterra y en Estados Unidos. Ojo aquí, miren lo que estaba sucediendo. Juan Wesley atrayendo a multitudes a Cristo y a una
relación íntima con Dios y con el poder de su Espíritu Santo, millones de personas con sed y hambre de Dios. Cuando un avivamiento como ese sucede, ¿quién no se va a quedar quieto? El enemigo, el diablo. Y no fue hasta 1800 que se desató el racionalismo a su pleno apogeo. De tal manera que los racionalistas llevaron sus ideologías y sus filosofías ¿a dónde? A las universidades. ¿Qué es lo que se busca sacar de las universidades y de las escuelas? A Dios, la palabra de Dios. Ahí es donde el enemigo nos está tomando ventaja. ¿Qué es lo que necesitan las escuelas y las universidades? La palabra de Dios. Entonces, es una lucha de predicación y de argumentación. Y aquí viene un punto bien importante. Dice la Escritura que si nosotros callamos, las piedras tienen que hablar. El creyente, el cristiano, no puede dejar de decir y de hablar lo que ha visto y oído. No podemos parar de predicar el evangelio, porque hay una lucha constante. Hay un choque de titanes. El diablo queriendo llevar sus ideologías y la predicación del evangelio. Y las dos son predicación, son proclamación de un mensaje. Se utilizó los libros, se llevaron libros a las universidades, se tradujeron a diferentes idiomas, y eso llevó a que hasta hoy en día el racionalismo siga presente, ¿verdad? Hoy en día ya no lo conocemos como racionalismo. ¿Cómo lo llamamos? Ateísmo, ¿verdad que sí? El ateísmo trata de ridiculizar y de decir que los relatos bíblicos son meramente mitos, fábulas, leyendas fuera de la realidad, y que solamente una persona irracional puede creerlos. Pero para nosotros, lo que para la sociedad y el mundo, dice Pablo, es locura, para nosotros es poder de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? All right. Pero dice la Escritura algo bien cierto, que todo obra para bien. ¿Cuántos lo creen? Todo obra para bien. Por eso ustedes tienen que saber que cualquier cosa, por muy dura, por muy fuerte que pase en tu vida, tienes que tener la certeza y la seguridad de que si aguantas hasta el final, vas a ver que todo obra para bien. ¿Verdad que sí? Yo lo he vivido y les puedo decir que todo obra para bien, pero necesitamos el aguante, la paciencia, la espera, la confianza en medio de la tormenta. La erudición racionalista despertó un nuevo espíritu ¿de qué? De investigación, llamando a muchos ¿qué? Teólogos e intérpretes bíblicos ¿a qué? A salir en defensa de la verdad. Cuando el error se predica, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Salir en defensa de la verdad. Entonces, como que el cristiano, el predicador, el pastor de aquel entonces se estaba quedando tranquilo, se estaba conformando. El ver el movimiento racionalista impactando a la sociedad hace que el cristiano despierte y diga: wow, wait. Tenemos que contrarrestar eso. Tenemos que investigar. Y comienzan a salir los teólogos, los eruditos, y comienzan a argumentar en contra del racionalismo, a defender la verdad. De esta manera permitió que el contenido de la Biblia y las doctrinas del cristianismo se estudiasen ampliamente y se entendieran con más inteligencia. Díganme bien fuerte conmigo: de lo malo Dios saca algo bueno. ¿Alguien puede decir amén?
Siempre Dios es así. Dios permite las cosas difíciles en nuestra vida, los momentos duros, los momentos de preocupación, para traer un despertar a nuestras vidas. Si ustedes ven la historia del cristianismo, si ustedes ven la palabra de Dios, siempre que Dios quiere traer un despertar, tiene que ser a través de una persecución, a través de una lucha, a través de una prueba, a través de un momento duro, a través de un momento difícil. Porque nosotros los seres humanos, especialmente los cristianos, tendemos a acomodarnos. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Como que nos acomodamos, como que no, todo está bien, soy cristiano, me voy a ir al paraíso cuando me muera, tengo vida eterna, y como que nos conformamos. Y Dios no quiere eso. Dios nos dio un llamado, nos dio una gran comisión, una gran encomienda, y no podemos conformarnos a este siglo. Amén. All right, entonces vamos adelante. Por ejemplo, la vida de Cristo nunca se había escrito en erudición hasta la publicación del libro de Strauss en 1835. Ahora las grandes obras profundas sobre el tema pueden contarse por miles. El racionalismo que amenazó con derribar al cristianismo le provocó que aumentara su fuerza. Wow, eso es extraordinario. Lo que la gente pueda pensar que te va a derrotar, que te va a derribar, que te va a destruir, lo único que está haciendo es fortaleciéndote. Vas a salir de esa, pero vas a salir no de la misma manera como entraste, sino que vas a salir con más fuerza. Por eso hay un dicho, bien dicho, aunque no viene de la Biblia, pero sí va de acuerdo a la Biblia, que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿verdad? Así es que darnos por vencido jamás hasta que nos muramos, ¿verdad? Y no porque querramos, sino porque así quiso la vida. Pero mientras tengamos vida, tenemos que seguir adelante. ¿Ok? Entonces, alrededor del 1875 surgió una tendencia en la iglesia de Inglaterra que levantó fuerte controversia y en sus variados aspectos recibió diferentes nombres. Por su propósito le llamaron movimiento anglo-católico. Debido a la universidad donde surgió, la llamaron movimiento ¿de qué? De Oxford. Por su crecimiento mediante la publicación de 90 tratados numerados por diferentes escritores que expusieron sus ideas, recibió el nombre de tractarianismo y por uno de sus principales exponentes. ¿Ok? Se trataba de un esfuerzo por separar a la iglesia de Inglaterra del ¿qué? Del protestantismo. ¿Ok? Miren, hay grupos y personas y líderes que no se pueden quedar quietos, que quieren seguir persiguiendo a los protestantes, a los cristianos, y eso fue lo que surgió ahí. Nos saltamos todo eso, no tiene relevancia. Vámonos al capítulo 22. ¿Me siguen hasta ahí? La iglesia moderna hasta la actualidad, segunda parte, movimiento misionero moderno, líderes del periodo, la iglesia del siglo 20. Durante 1000 años desde los días de los apóstoles, el cristianismo fue una institución activa en la obra misionera. En los primeros 4 siglos de su historia, la iglesia convirtió al imperio romano al cristianismo. ¿Se recuerdan de eso? Después sus misioneros se encontraron con las huestes de los bárbaros que avanzaban, los conquistaron antes de que ellos conquistaran al imperio occidental. Pasado el siglo X, la iglesia y el Estado, el Papa y el emperador estaban en la lucha por el dominio supremo, y el espíritu misionero, ¿qué pasó con él? Decayó, aunque nunca se perdió por completo. A la Reforma le interesaba más trabajar en la purificación y organización de la iglesia antes que en su extensión. En la época de la Reforma hemos visto que en la última época de la Reforma se dio el primer paso para cristianizar al mundo pagano, no por los protestantes sino por los católicos romanos bajo Francisco Javier. ¿Se recuerdan? A través de la fuerza. A principios de 1732 los moravos empezaron a establecer misiones extranjeras enviadas a Ans, etcétera. ¿Okay? Y de inmediato la misma iglesia comenzó a trabajar entre los indios de Estados Unidos, entre los negros de las Indias occidentales y en los países orientales. En proporción a su pequeño número de miembros en su país, ninguna otra denominación ha sostenido tantas misiones como la iglesia morava a través de toda su historia. El fundador de las misiones modernas de Inglaterra fue Guillermo ¿qué? Carey.
Trabajó como zapatero, fue autodidacto y llegó a ser ministro bautista en 1789. Frente a una fuerte oposición, empezó a insistir en el envío de misioneros al mundo pagano. Un sermón que predicó en 1792 bajo dos títulos: Emprended grandes cosas para Dios y Esperad grandes cosas de Dios, condujo a la organización de la Sociedad Misionera Bautista y al envío de Carey a la India. La compañía inglesa de las Indias Orientales, que entonces gobernaba la India, no le permitieron desembarcar, pero halló cabida en Seramporé. ¿Ok? Ahora vamos a dejar a un lado a la iglesia metodista y aparece en escena, ¿qué iglesia? La iglesia bautista. La iglesia bautista, desde Inglaterra y también en los Estados Unidos hasta el día de hoy, se ha caracterizado por su enfoque, ¿qué? Misionero. Ellos son los que despertaron el espíritu misionero. Y si hay una denominación que sostiene más misioneros que ninguna otra, es la iglesia bautista. Tienen misioneros en todas partes del mundo y los sostienen para que vayan y prediquen el evangelio. Cada iglesia bautista, una iglesia bautista es independiente. Cada iglesia bautista americana por lo regular se caracteriza porque envían ofrendas misioneras o siempre están hablando de las misiones. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, vamos adelante. La empresa misionera en Estados Unidos recibió su primera inspiración de la famosa reunión de oración llevada a cabo en la Universidad Williams en Massachusetts en 1811. Un grupo de estudiantes se reunió en un campo para orar sobre el tema de las misiones y se desató una tempestad y se refugiaron bajo una parva de heno en el campo y allí consagraron sus vidas a la obra de Cristo. ¿Ok? Muy importante eso. Ya vimos todo eso. Vámonos para adelante con cuestiones de las misiones. Eso ustedes lo leen con calma. Las personas importantes en cuanto a las misiones, eso ustedes lo ven con calma. Las biografías de las personas que hemos estado hablando, eso ustedes lo ven con calma. No tiene mucha relevancia, nos importa más saber qué hizo que quién es cada iglesia. ¿Ok? Yo lo tengo en la página 273, a ver si me ayudan a buscarlo. Al principio, la guerra y la depresión hicieron escarmentar a muchos liberales que abrazaron la neortodoxia. ¿Sí me siguen ahí o no? Ok, déjenme los ubico mejor. Todo eso es irrelevante. Vámonos al capítulo 23. ¿Ya me siguen ahí en el capítulo 23? All right. Iglesias cristianas en Estados ¿qué? Unidos. Católica romana, protestante episcopal, congregacionales, reformadas, bautistas, los amigos o cuáqueros. ¿Ok? ¿Cuánta iglesia católica romana hay aquí en Estados Unidos? Por ejemplo, en nuestro estado o nuestros alrededores. Muy poquitas. Yo les diría que contaditas. Son muy poquitos los católicos. No tienen tanta influencia como en países de habla hispana o hispanoamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, en México o en otros países el catolicismo es la religión número 1 que se profesa. Aquí en Estados Unidos no. ¿Ok? Vamos a ver eso. En la actualidad en Estados Unidos hay al menos 265 denominaciones religiosas con más de 325,000 iglesias. La membresía global y varias denominaciones es aproximadamente de 125 millones. De estas solo se pueden destacar las que parecen ser mayores e importantes y será de manera somera. Las tomamos en el orden de su establecimiento en los Estados Unidos. ¿Ok?
Muy importante esto. Ahora, presten atención aquí. Cuando hablamos de la iglesia cristiana en los Estados Unidos, hay muchísimas denominaciones. Pero de esas denominaciones hay denominaciones fuertes, que son en las que nosotros nos vamos a detener. Y hay muchas clases de iglesias. Por ejemplo, si ustedes van un día a mi casa, espero que me visiten, en el 138, así como de subidita, hay una iglesia. Y de esa iglesia se hablaba mucho cuando mis niñas iban a la escuela en los tiempos de lonche, ¿ok? Y en esas conversaciones se hablaba de esa iglesia porque tenía ciertas características. La mujer debía de estar sometida a los hombres y no podía hablar, no podía hacer prácticamente nada, ¿ok? Por su sumisión. De hecho, si no me equivoco, hasta las separaban a las mujeres de los hombres para hacerlas ver como inferiores, sin ninguna clase de derechos, ¿ok? Y había gente que la invitaban a esa iglesia y no querían ir. Y tiene su nombre y sus propias denominaciones. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se forman tantas denominaciones? ¿Alguien que quiera compartir algo? Yo lo repito aquí en el micrófono. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas denominaciones o tantas iglesias diferentes? Les hago una pregunta: ¿será fácil encontrar una iglesia 100% bíblica? No es cosa fácil. Hay muchas iglesias basadas en sus tradiciones, en sus dogmas, en las enseñanzas que se les han transmitido por generaciones y con pensamientos que ni siquiera te imaginas. Esa es o diría yo, la principal razón de por qué se forman las denominaciones. Viene una persona con habilidades de liderazgo, lee la Biblia sin un amplio conocimiento de interpretación bíblica, interpreta un pasaje a su manera y dice: esta iglesia está mal, yo voy a predicar mi propia doctrina y voy a hacer mi propio movimiento. Por ejemplo, ¿de dónde creen ustedes que salen las iglesias donde las mujeres, como esa que les digo, se someten y donde son humilladas y donde no se les permite que hablen en la congregación? De un pasaje de la Biblia donde Pablo dice que las mujeres callen en la congregación. Bien interpretado, nosotros lo hicimos en la clase de hermenéutica. Sabemos lo que quiere decir. No significa que no pueda enseñar y que no pueda hablar literalmente. Pero el sacar pasajes fuera de contexto, interpretarlos a la manera propia, ¿ahí qué sucede? Se van creando las denominaciones. Ustedes pueden creer que todavía, aún en nuestros tiempos, haya iglesias donde se piense que eso dice la Escritura, pero que se esté malinterpretando y que se crea como una verdad. Muchísimas. No, es que esto dice la palabra y es que esto es la verdad. ¿Y saben cuál es el problema? Que cada iglesia, sin importar cuál sea ni las creencias que tenga, todas las iglesias piensan que ellos tienen la verdad. No, es que nosotros tenemos la verdad. Es que nosotros sí estamos bien, todos los demás están mal. Pero la Biblia no habla de muchas verdades. ¿De cuántas verdades habla? De solo una. Y solo tienes que conocer una verdad para que te haga libre, ¿ok? Entonces esa es la razón principal, ¿ok? Vamos adelante entonces. Las primeras iglesias de Estados Unidos se establecieron en San Agustín, Florida, en 1565 y en Santa Fe, Nuevo México, como en el año 1600. El método español era esclavizar a los ¿qué?
nativos y obligarles a convertirse y forzarles a construir templos y monasterios semejantes a los de España. Algunos de sus antiguos edificios de misiones estructuras sólidas, ahora desmanteladas y desiertas, aún pueden verse en Texas y en California. En el siglo XVIII, y como resultado de la ocupación de los españoles, la Iglesia Católica Romana dominaba por completo el territorio de Florida a California. Sin embargo, esta vasta extensión estaba escasamente poblada, pues los españoles, aunque muy buenos en la conquista, eran lentos para colonizar. Entonces, en esos estados que acabamos de mencionar, van a verse más católicos. ¿Por qué? Por la colonización española y la forma de evangelizar, ¿se recuerdan? A través de la fuerza. Poco después del dominio español del sur, vino la ocupación francesa del norte de los Estados Unidos. En el río San Lorenzo, en la Nueva Francia o Canadá, Quebec se estableció en 1608, Montreal en 1644. Por un tiempo los inmigrantes franceses fueron pocos. En 1663 la población francesa del Canadá solo contaba con 2.500 personas, pero poco a poco, después de la colonizarse, de los colonizadores, comenzaron a venir con rapidez, y el registro del nacimiento en América del Norte fue mucho más elevado que el de Francia, de manera que toda la región del río San Lorenzo, desde los Grandes Lagos hasta el Océano Atlántico, pronto la poseyeron franceses católicos, en su mayoría analfabetos. Número 2. ¿Por qué hay tanta denominación? Número 1, el interpretar pasajes a su manera. Y número 2, la falta de educación cristiana o el analfabetismo. Ustedes pueden creer que todavía haya predicadores que se digan pastores o cristianos sin ninguna clase de estudio académico, teológico. Especialmente ¿en dónde? En nuestros países, desafortunadamente. Pero aún aquí en los Estados Unidos, donde hay tanta posibilidad de estudiar, hay iglesias sin preparación ni estudio. Hay analfabetismo en cuanto a discipulado cristiano. Y eso ha creado iglesias que, en lugar de ser bendición para el evangelismo, se convierten en piedra de tropiezo. ¿Por qué? Por su forma de predicar, por el analfabetismo, por la falta de educación cristiana. ¿Han escuchado a este predicador que se hizo famoso en las redes sociales y en las noticias, que se hace llamar pastor? Y qué vergüenza que se haga llamar pastor. Uno que no tenía dientes. ¿Cómo se llama ese tipo? ¿Sí se recuerdan de si lo han visto? No saben de quién le hablo. Que habla pero feo de las mujeres y se expresa de una manera, ¿cómo les pudiera decir? De vulgo. No sé cómo decirles. Con una falta de educación y de respeto. Y que así los traigo colgando y que por eso predico la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que esas son palabras de un predicador? Y se los digo literalmente como él lo dice. Y se hace llamar pastor y predicador del evangelio y cita la Biblia. Y se hace llamar apóstol también y evangelista. Y sabrá Dios que tantos títulos más se da. Cuando la gente en las noticias, en las redes sociales, ve a clase de personas analfabetas como a esta, piensa que todos los cristianos evangélicos somos ¿qué? Iguales. Una bola de ignorantes. Y por uno pagamos todos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que se hace más visible el analfabetismo que la educación cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien y no hacemos nuestra parte de quitar de la mente de las personas el que no está bien ser un analfabeta espiritual o cristiano o bíblico. Ahora, si nosotros hacemos una encuesta y nos vamos iglesia cristiana por iglesia cristiana hispana en el estado de Georgia,
¿Cuánto analfabetismo creen ustedes que encontremos en las iglesias? Muchísimo. Hay gente que no sabe qué es teología. Hay gente que no sabe qué es homilética. Hay gente que no sabe qué es hermenéutica. Hay gente que no sabe qué es historia de la iglesia. Hay gente que no sabe absolutamente nada de educación cristiana. No sabe qué es apologética. Muy apenas y van a saber qué es la Trinidad, pero no saben explicarla teológicamente. Y no se diga hacer o tomar una clase especial de cristología, de bibliología, como lo hicimos en Teología Bíblica y Sistemática 1. De hecho, hay analfabetismo educacional, bíblico en las iglesias. En muchas ocasiones tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Si el predicador o el pastor o los líderes no buscan educar a las personas, no va a haber educación cristiana. Pero otra gran parte, la culpa la tiene la iglesia, porque a la iglesia no le interesa educarse. La iglesia en ocasiones, no en general, pero la iglesia quiere permanecer por debajo de los universitarios, del racionalismo. Eso no fue lo que experimentó la iglesia, de la cual estamos hablando en en minutos anteriores. Y es lo que está sucediendo hoy en día. La gente no quiere educarse. La gente no quiere conocer historia. La gente no quiere conocer cultura. La gente no quiere saber quiénes son de las personas que se hablan en los relatos bíblicos. La gente lo único que le interesa es, con la falsa y absurda excusa, de decir: no, a mí lo que me importa es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vas a entender la palabra de Dios si no entiendes lo que está pasando? Si no conoces la historia. Por ejemplo, si yo les predico del milagro en la alberca de Bethesda, donde se tenía que hacer el movimiento del agua, y simplemente se los enseño y se los predico así, sin un contexto cultural, ¿van a entender la esencia del pasaje? Jamás. No saben la tradición, de dónde viene, por qué se movía, qué creían los judíos del movimiento del agua. No saben la realidad de la arquitectura por lo cual se movía el agua y por lo cual cambiaba de color. ¿Sí saben por qué cambiaba de color, verdad que sí? La forma en que estaban construidas esas piscinas, corría agua por entre las rocas, o ¿cómo le pudiéramos llamar? Roca caliza. El movimiento y que el agua corriera se llevaba partículas de la construcción y tornaba la alberca rojiza. Había movimiento por la forma en que estaba construida la piscina, pero la tradición de los judíos era otra. Ellos creían que venía un ángel y hacía que el agua se moviera. Entonces pensaban que cuando el agua se moviera, el primero que cayera, el poder del ángel los iba a sanar. Y eso era una falsa tradición. No había nada de espiritual en eso. Había una realidad arquitectual o de la arquitectura de la construcción de la piscina y nada que ver con ángeles. Ahí es que ustedes pueden entender el por qué Jesús hizo el milagro. Ahora, cuando nosotros vemos la esencia de la enseñanza de ese pasaje bíblico, lo que Jesús le está enseñando a esa persona que tenía tantos años paralítico era: tú no tienes necesidad de esto. Hay un Dios que no necesita que el agua se mueva para hacer un milagro. A la tradición judía se les había olvidado el Dios poderoso que abrió un mar, que hizo descender maná del cielo, que sacó agua de la roca. Ahora esperaban el movimiento y la venida de un ángel para que sucediera algo. Jesucristo, nuestro Señor, vino a revivir la esencia de lo que había sido en la antigüedad el poder sobrenatural de Dios, que ya no se había visto. Si ustedes se dan cuenta, después del periodo intertestamentario, 400 años donde Dios no habló, donde no hubo milagros, el pueblo ya se había acostumbrado a las tradiciones, a que Dios no hiciera nada. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llegó,
Él volvió a mostrarnos que la mano del poder de Dios y los milagros de Dios no se había cortado, que Él seguía haciendo milagros. Yo no sé cuánto le pueden dar un aplauso al Señor. Entonces diga conmigo, analfabetismo. La semana que entra tenemos noche de oración, clamor y adoración. Y después a la otra semana arrancamos con un nuevo curso que se llama Neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Y yo les voy a poner videos de analfabetismo bíblico, de personas que piensan que eso es el Espíritu Santo, porque así les enseñaron. Cuando en las filas de una iglesia hay analfabetos bíblicos, la iglesia pierde la esencia y el poder. Son solamente títeres de un líder que los dirige para allá y para acá, para sacarles provecho y beneficio. ¿Saben por qué hay algunas iglesias donde el pastor quiere ser el que lo sabe todo? Porque quiere dominar y gobernar como a títeres. No quiere que nadie vaya al seminario, no quiere que nadie se prepare, no quiere que nadie se eduque. ¿Saben por qué? Porque capaz que le quitan el puesto, porque capaz que alguien alza más la voz. Entonces es más fácil decir, a mí me gusta leer, pero yo solo predico la palabra de manera sencilla. Yo no soy de teología y de esto. Es más fácil engañar a la gente con ese pensamiento, mantenerla ignorante y gobernarla como a títeres. Cuando ustedes escuchen a una persona así, vean su iglesia y la iglesia va a depender del líder. Si el líder no responde o sucede algo con él, la iglesia se murió, porque no hay vitalidad espiritual. Solo la palabra de Dios es la que nos hace crecer. Pero la palabra de la cual debemos alimentarnos debe de ser sólida o lechita como niños recién nacidos. Sólida. Y debiendo ser ya que maestros, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que todavía tengan necesidad de que se les enseñe los primeros rudimentos de su fe? Debiendo ser ya maestros. A eso se le llama en el discipulado crecimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios dice, creced en la gracia y el conocimiento. Si solamente se tratara de crecer en gracia estaríamos bien, pero también tenemos que crecer en el conocimiento. Y luego Jesús dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar es sacar los tesoros preciosos de la palabra de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Entonces el analfabetismo, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Colonizar, un tiempo inmigrantes franceses empezaron a venir rápidamente en América del Norte, muchos se elevaron alfabetos y mucho más sumisos a sus sacerdotes. ¿Sí ven lo que provoca el analfabetismo? El analfabetismo provoca sumisión a ciegas, ¿ok? Sumisión a sus sacerdotes que sus compañeros católicos de Francia. En Canadá se hizo un gran esfuerzo por convertir a los indios a la fe católica y el mundo no tiene anales más heroicos y abnegados que los de los jesuitas en las colonias francesas, ¿ok? Ya hablamos acerca de los jesuitas, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir hacia adelante, ¿ok? Alrededor de 1845, busquen ahí la fecha, Estados Unidos comenzó a recibir una gran corriente de inmigrantes. ¿De dónde? De Europa, al principio en su mayoría católica, procedentes sobre todo de condados muy católicos en Irlanda. Más tarde a estos se le agregaron otros millones del sur de Alemania y aún más tarde muchos de Italia. Del aumento natural por nacimiento, por inmigración y por una cuidadosa supervisión sacerdotal, la Iglesia Católica Romana en Estados Unidos hizo grandes progresos hasta que
ahora la población católica alcanza unos 46 millones, alrededor de un tercio del número de comulgantes en todas las iglesias protestantes juntas, ¿ok? Como parte de la Iglesia Romana Mundial, los católicos estadounidenses están bajo el gobierno papal. La nación se divide en 110 diócesis. Cada una tiene su obispo nombrado por el Papa, a quien el clero ofrece candidatos que pueden aceptarse o rechazarse. Las diócesis están unidas en 24 archidiócesis, cada una bajo un arzobispo. ¿Ya están viendo el gobierno de los católicos o no? ¿Cómo está organizado? Obispos, arzobispos, archidiócesis, y sobre todas estas presiden 6 cardenales, también nombrados por Roma. La Iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos. ¿Qué religión se formó primero en Estados Unidos? La Iglesia protestante, la Iglesia de la Reforma. En 1579, Sir Francis Drake ofició un servicio religioso ¿en dónde? En California. Y en 1587 varios clérigos acompañaron la desafortunada expedición de Sir Walter Raleigh. La entrada permanente de la iglesia inglesa fue en 1607 con la primera colonia inglesa en Jamestown, Virginia. La iglesia de Inglaterra fue la única forma de adoración reconocida en el periodo primitivo en Virginia y en otras colonias del sur, ¿ok? Cuando en 1664 Nueva York, colonizada por los holandeses, pasó a ser territorio inglés, se estableció la iglesia de Inglaterra y pronto llegó a ser iglesia oficial de la colonia, aunque no se prohibían otras formas protestantes. En 1697 se constituyó la parroquia de la Trinidad en Nueva York y en 1695 la Iglesia de Cristo en Filadelfia. En su ordenación a cada clérigo de esta iglesia se le exigía un juramento de lealtad a la corona británica y como resultado natural casi todos eran leales, llamados tories. En la guerra de independencia muchos de los clérigos episcopales evacuaron el país y al final de la guerra era difícil suplir las parroquias vacantes porque el requisito de lealtad a Gran Bretaña ya no podía ¿qué? Efectuarse. ¿Ok? Vamos adelante. Desde entonces el crecimiento de la iglesia episcopal ha sido rápido, constante. Cuenta ahora con una membresía de casi ¿qué? 3,5 millones. Reconoce 3 órdenes en el ministerio, obispos, sacerdotes y diáconos, y acepta la mayoría de los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra. ¿Ok? So, nos vamos a saltar todo eso. Vamos a ir adelante. Y nos vamos a ir hasta una de las iglesias predominantes. ¿Ok? A ver si me encuentran ahí. Yo lo tengo en la 294. Los bautistas surgieron poco después del comienzo de la reforma en Suiza en 1623. ¿Vamos bien? Y se esparcieron rápidamente en el norte de Alemania y Holanda. Al principio se les llamó anabaptistas porque volvían a bautizar a los que ya se habían bautizado en la infancia, y sus inicios en Inglaterra estaban unidos con los independientes o congregacionales y poco a poco llegaron a ser cuerpos separados. Es más, la iglesia de Bedford, de la cual Juan Bunyan fue pastor alrededor de 1660 y que aún existe, se sigue considerando bautista y congregacional. ¿De dónde vienen los bautistas? Anabaptista, ¿verdad? La creencia de que no importa que haya sido bautizado en la iglesia católica romana de infante, de niño, de recién nacido, te tienes que volver a bautizar cuando tú ya tienes la edad suficiente para hacer tu propia decisión por Cristo. Cuando te entregas a Cristo, te bautizas. ¿Ok? De ahí viene, de esa corriente doctrinal. Ahora, ¿por qué me enfoco tanto en los bautistas? Porque en la iglesia moderna vemos un personaje en los Estados Unidos que ha sido, diría la historia de la iglesia, el personaje más influyente de la nación, el predicador más grande de la historia de los Estados Unidos, consejero de presidentes de Estados Unidos. ¿De quién estoy hablando?
Billy Graham. Right? ¿Predicador qué? Bautista. Ese fue el alcance de la iglesia bautista. ¿Alguien ha escuchado predicaciones de Billy Graham en blanco y negro? Es impresionante. Su forma de predicar el evangelio, las verdades del evangelio, a predicarlas, la forma de dar consejo a los gobiernos. Billy Graham, nada que ver con su hijo de hoy en día y la influencia que él tiene, a pesar de que sigue tratando. Billy Graham, su influencia con presidentes y con gobernadores se caracteriza porque no fue títere de ningún presidente, sino que realmente fue un consejero. Te guste o no te guste, eso es lo que la palabra de Dios enseña y dice. Y si quieres gobernar bien al país, lo debes de hacer de esta manera, ¿ok? En Norteamérica comenzaron con Roger Williams, un clérigo de la iglesia de Inglaterra, quien fue a Nueva Inglaterra y lo expulsaron de Massachusetts porque se negó a aceptar reglas y opiniones congregacionales. En 1644 obtuvo la jurisdicción de la colonia de Rhode Island. Ahí se permitían todas las formas de adoración religiosa y se acogían a los partidarios de muchos credos que perseguían, entre otras partes. ¿Ok? Sus iglesias locales están organizadas en asociaciones y estas en convenciones de estados y nacionales, pero son solo consejeras y no mandatarias. De las 28 denominaciones bautistas en Estados Unidos, las 3 mayores son los bautistas regulares, los bautistas del norte y los bautistas del sur, y las de bautistas negros. La división entre bautistas del norte y del sur se debió a la revolución por el problema de la esclavitud, reconocida en el sur pero puestos en el norte. Aunque aún separados, ambas asociaciones mantienen relaciones ¿qué? Fraternales. Aquí viene un pequeño problemita. ¿Cómo explicamos que después de la revolución de los Estados Unidos, qué provocó la revolución de los Estados Unidos? El tema de la esclavitud. El sur se niega a abolir la esclavitud, el norte está preparado para un cambio. En las iglesias no fue la excepción. Por eso los bautistas siguen de esa manera, bautistas del norte y bautistas del sur. El bautista del norte con nuevos pensamientos diciendo no podemos darle lugar a la esclavitud, y el bautista del sur sigue diciendo está bien tener esclavos, siendo iglesia. Ahora, todos los que hoy nosotros conocemos o pudiéramos llamarle, bueno, no todos, no es bueno generalizar, racistas, ¿en qué iglesia se congregan? En la iglesia bautista del sur. ¿Sí ven? Por tradición, aunque tienen ideas de pensamientos diferentes, todavía siguen fraternizando, pero cada quien con sus propias ideas. Y por otra parte tenemos la iglesia bautista de los negros. ¿Quién es el personaje más conocido de la iglesia bautista negra? Martin Luther King. Peleando por los derechos de los negros como predicador bautista. Aún entre congregaciones, imagínense cómo se veía a sí mismo una iglesia bautista negra y una iglesia bautista del sur, anglo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuál es la enseñanza de lo que estamos viendo? Para que ustedes vean cuánto poder tiene la tradición sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y eso es lo que no podemos permitir. Las tradiciones, los dogmas, las reglas no pueden ir por encima de la Biblia. Los concilios, las denominaciones, no puede ir por encima de la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Como recordará, en 1792 los bautistas en Inglaterra formaron la primera sociedad misionera moderna y enviaron a Guillermo Carey a la India. Ya lo vimos eso. De todos los movimientos surgidos de la Gran Reforma, el que más se alejó del prelado y del gobierno de la iglesia fue el de los amigos, comúnmente llamados cuáqueros. Esta sociedad, pues nunca ha tomado el nombre de iglesia, surgió de la enseñanza de George Fox en Inglaterra.
Empezando alrededor del año 1647, Fox se oponía a las formas exteriores de la iglesia, el ritual y la organización eclesiástica. Enseñaba que el bautismo y la comunión debían ser espirituales y no formales, que el cuerpo del creyente no debía de tener sacerdote ni ministro con salario, sino que cualquier adorador debía hablar según la inspiración del Espíritu de Dios, quien es la luz interior y guía de todos los verdaderos creyentes. Y que en los dones del Espíritu y el gobierno de la sociedad, los hombres y mujeres debían tener los mismos privilegios. Sus seguidores al principio se autodenominaron hijos de la luz, pero más tarde la sociedad de los amigos, no se sabe con seguridad cómo se le aplicó el nombre de cuáqueros, pero se generalizó y no desagrada a los miembros de la sociedad. Estos cuáqueros es lo peor en cuanto a organización. Imagínense que empecemos a decir, cualquiera puede agarrar el micrófono y hablar lo que se le pegue la gana. ¿En dónde vamos a parar? Cualquiera puede hablar de parte de Dios. ¿En qué vamos a parar? Cualquiera puede dirigir de la forma en que se le pegue la gana. ¿En qué vamos a parar? No. ¿Saben por qué existe la organización y las reglas? ¿Para traer qué? Orden. Si no hay organización y si no hay reglas, da lugar al desorden. Y Dios no es un Dios de desorden, sino de orden. ¿Ok? Entonces, esta gente sí estaba, pero sí, alejada de la verdad. Así es que no los vamos a saltar. ¿Ok? No los vamos a tomar mucho en cuenta. Y por último, sí, ya es el último capítulo, el 24, ¿right? ¿Sí? Capítulo 24. Luteranos, presbiterianos, metodistas, hermanos unidos, discípulos de Cristo, unitarios y ciencia cristiana. No nos vamos a detener mucho aquí. Bueno, falta otro capítulo: Católica Romana, la Iglesia de Inglaterra, Metodista y Presbiteriana, la Iglesia Unida y otras denominaciones. ¿Ok? No nos vamos a detener mucho en esto, porque yo les di un curso los jueves, no sé cuántos se recuerdan, de religiones, sectas y herejías. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Todavía está en Facebook. Ahora, ¿por qué no me voy a detener? Porque la mayoría de los que vamos a hablar aquí o de los que estamos viendo aquí están en video, ¿ok? Están en Facebook. Los luteranos ya sabemos de dónde vienen, los presbiterianos también, los metodistas también. Les queda de tarea hermanos unidos, los discípulos de Cristo, los unitarios y la ciencia cristiana. En eso sí nos vamos a detener un momento, ¿ok? ¿Les parece? All right. Porque de eso sí no hemos hablado mucho. De los Sí, capítulo 24. Nos vamos a ir a la página 309, no sé en dónde ustedes la tengan, pero busquen donde dice la Iglesia de los Hermanos en Cristo, ahora llamada la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos. ¿Ya se ubicaron? Fue la primera iglesia en Estados Unidos que no se trasplantó del viejo mundo. Surgió en Pensilvania y Maryland bajo la fervorosa predicación de avivamiento de dos hombres, Felipe y Guillermo, nacidos en Dillenburg, Alemania originalmente, un ministro de la iglesia reformada alemana, y Martín Bohem, un menonita. Ambos predicaban en alemán y formaron iglesias de habla alemana bajo la supervisión de ministros no sectarios, como se les llamaba entonces. Estos dos líderes se conocieron por primera vez en una gran reunión en un granero cerca de Lancaster, Pensilvania, cuando el señor Bohem predicó con un notable poder espiritual. Al final del sermón, el corpulento señor Otterbein abrazó al predicador y exclamó: ¿somos qué? Hermanos. De ese saludo surgió el nombre oficial de la iglesia y las palabras en Cristo se añadió en la constitución formal de la iglesia en el condado de Frederick, Maryland. ¿Okay? Frederick, Maryland, en 1800. En este tiempo se eligieron
a estas dos personas como obispos y se adoptó un gobierno modelado por la democracia estadounidense. Aunque se escogen obispos, la iglesia siempre tuvo una sola orden de predicadores y ningún episcopado. ¿Okay? Vamos a ir adelante. Esa es la organización. Vámonos a los cultos, que es lo que nos interesa. Al principio los cultos eran exclusivamente en alemán, pero ahora casi por completo, ¿en qué? En inglés. La oficina central de la iglesia y la imprenta están en Dayton, Ohio. Su principal institución de benevolencia, Hogar Otterbein, la mayor en los Estados Unidos, está situada cerca de Lebanon, Ohio. Los miembros son conservadores en su atuendo, promesas o testimonio y resistentes a la fuerza. Después de varios años de discusión, hubo una división. Una mayoría favorecía una revisión de la constitución de la iglesia para eliminar exclusión como miembros de los que pertenecieron a órdenes secretas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Vamos adelante. La iglesia, que tiene dos nombres, ambos oficiales, Discípulos de Cristo y también Iglesia Cristiana, diferente a las otras denominaciones ya mencionadas en este capítulo, fue sin duda estadounidense desde su origen. Su historia comenzó en 1804 después de un gran despertamiento religioso en Tennessee y Kentucky. Ahora, los Discípulos de Cristo, ¿ok? ¿Dónde han escuchado ustedes más esa denominación? Iglesia Discípulos de Cristo. ¿No se les viene a la mente? En el habla hispana, la mayoría de esta denominación los encuentras en el área de Puerto Rico. ¿Okay? Ustedes se van a dar cuenta que cuando tú hablas con un puertorriqueño cristiano, muchos de ellos vienen de ese movimiento de los discípulos de Cristo. ¿Okay? Miren lo que ellos creen. Aceptan el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero solo el último como la norma para los cristianos, sin ninguna declaración doctrinal específica. Practican únicamente el bautismo por inmersión de los creyentes. No incluyen a los bebés, con el concepto de que en el acto del bautismo viene una seguridad divina de la remisión de pecados y aceptación por Dios. Sus son congregacionales en su sistema. Cada iglesia es independiente del dominio exterior, pero unidas con la denominación para la obra misionera nacional y extranjera. Sus oficiales son ancianos escogidos por las iglesias, pastores, diáconos y evangelistas, aunque no reconoce ninguna diferencia entre ministros y laicos. A través de la historia, los discípulos de Cristo han sido celosos y emprendedores en la evangelización. Tienen alrededor de 2 millones de miembros. Otra denominación similar, también llamada cristianos o iglesia cristiana, se unió con las congregacionalistas, la iglesia unitaria en Inglaterra. ¿Okay? Ahora estamos hablando de iglesias evangélicas, denominaciones cristianas evangélicas, excepto esta, la iglesia unitaria. ¿Ok? ¿Quiénes son los unitarios? Ustedes van a ver la historia, no me voy a detener, ustedes la pueden leer. Les voy a decir la esencia. Hasta este momento nosotros hemos visto iglesias cristianas, denominaciones cristianas, pero cuando llegamos a la iglesia unitaria, ya dejamos a un lado las denominaciones cristianas evangélicas y vamos a lo que son sectas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Una de las características de la iglesia unitaria es que no creen en la Trinidad. Son conocidas también como la iglesia solo Jesús. ¿Ok? Cuando nosotros vemos denominaciones cristianas, ustedes lo van a ver, les queda una tarea, una última tarea. La última tarea es ver los videos de religiones, sectas y herejías para que se recuerden. La controversia llega en que se piensa que porque se hacen llamar cristianos, pudieran ser como una denominación cristiana. ¿Ok? Pero están a un paso de ser sectas, si no es que ya son secta. Los unitarios ya son una secta. Al momento de negar la Trinidad se convierte en secta. Solo Jesús. El pasaje fundamental de ellos es: vayan y bauticen en el nombre de Jesús. Lo malinterpretan completamente. No se dan cuenta que para entonces ya había más de un bautismo.
Estaba el bautismo de Juan para ser prosélitos y los discípulos de Juan estaban bautizando en el bautismo de Juan. También estaba el bautismo de Jesús. ¿Ok? Lo que Pedro está diciendo en el libro de Hechos es: vayan y bauticen en el bautismo de Jesús, con la autoridad de Jesús. No que solamente sea Jesús el todo y negar la Trinidad. Ahora, el fundamento bíblico nuestro en contra de ellos es: Jesucristo dijo: vayan y bauticen en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al negar la Trinidad se convierten en sectas. No se habla aquí en el libro, pero también en Religiones, Sectas y Herejías ustedes van a ver la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A ellos también se hacen llamar pastores, ¿verdad? Y hablan y predican la palabra de Dios. De hecho, hay muchos cristianos evangélicos que les encantan los predicadores sabatistas, adventistas. Y yo he visto que algunos de ustedes, no ustedes, algunos de nuestra iglesia los comparten. Y yo no sé si sabían, pero el pastor Bullón, ¿sí lo han escuchado? Un viejito, gordito, el pastor Bullón, bien famoso. Él es un pastor adventista de la iglesia adventista del Séptimo Día. ¿Ok? Ahora, al hablar solamente de Cristo, tenemos una similitud extraordinaria. Cuando se trata de reglas ceremoniales, cuando se trata de leyes ceremoniales, cuando se trata de guardar el día de reposo, ellos guardan el sábado completo. Cuando se trata de la venida de Cristo y de las cosas futuras, ahí empiezan los más grandes problemas y diferencias. Y cuando se trata de la vida cristiana, tenemos grandes diferencias. El sabático o el adventista se basa mucho en el Antiguo Testamento y en el cumplir la ley, cuando Cristo nos vino a liberar de ella. La mayor parte de ellos son vegetarianos. No comen cerdo, no comen camarón y se basan en el Antiguo Testamento en cuanto a la dieta. Ellos dicen que nosotros estamos mal porque somos bien comilones. Comemos camarón, comemos cerdo, vaca, lo que sea carne que nos pongan enfrente. Pero se les olvida que ese mismo problema ya fue descrito y tratado en el libro de los Hechos. Si yo les pudiera decir de dónde viene la rama de los adventistas, es ese grupo de judaizantes, ¿se recuerdan del Nuevo Testamento? Que querían por fuerza guardar la ley y luego ser cristianos. Hagan de cuenta, pero con ya llamándose cristianos, pero sometiéndose a las reglas del Antiguo Testamento, pero se sigue predicando de Cristo. El problema entra cuando hablamos de la salvación, porque para el adventista la salvación no es una salvación por gracia, sino una salvación por obras, y que se mantiene por las obras, por guardar la ley. ¿Sí ven cómo ya empiezan las diferencias? ¿A qué voy con esto? Y con esto cierro. No toda persona que habla en el nombre de Cristo es cristiano. No toda persona que predique la palabra de Dios está predicando la verdad. Hay muchas personas utilizando versículos bíblicos y predicando la mentira, como la iglesia de Pare de Sufrir, donde tienen todavía amuletos y dicen versículos bíblicos. En una ocasión que vinimos a trabajar aquí con unos hermanos a cortar el pasto, esta última vez que vinimos juntos a comer a un restaurante después de cortar el pasto. Eran como alrededor de las 12 del mediodía aproximadamente. Y a esa hora donde la televisión cuesta, en el restaurante, en la tele, estaba un programa de Pare de Sufrir. Y ahora les dejamos con ustedes al pastor. ¿Verdad que sí? Así como hablan ellos. Y el pastor vendiendo amuletos y compre y llame y le va a servir para esto y le va a quitar todos sus problemas, su depresión, su ansiedad. No todo el que se llame pastor es pastor. No todo el que use la Biblia está predicando la verdad. No todo el que hable de Cristo es cristiano. Y no todo el que se diga cristiano es hijo de Dios. Porque hay cristianos de rótulo, pero que no están sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahorita vamos a dar lugar a las preguntas fuera del aire para no entretener a los hermanos que están en casa. Pero
Entendamos eso. La palabra de Dios nos enseña que solamente hay un camino y que hay una forma correcta de interpretar la Biblia. Y ojo aquí, por favor, no todos los caminos llevan a Roma. No importa lo que creas, solo sé sincero. Todas las iglesias hablan de Dios y todas nos llevan al mismo. No se trata de iglesia, se trata de una persona que es Cristo. Amén. Solo una persona nos lleva a Dios y es Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, a los que están online, no a los que estamos aquí, porque tenemos un momentito de preguntas y respuestas. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Y ustedes escriben un fuerte amén ahí. Ánimo.